Soy Fernando Toller, soy profesor de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos en la Universidad Austral de Buenos Aires. Ahí también dirijo la carrera de abogacía, o sea, el grado base en Derecho, y antes estuve a cargo del doctorado y de las maestrías que tenemos. Me dedico bastante a temas de derecho de interés público, lo que tiene que ver con digamos, la fuerza de los tratados internacionales y de la Constitución Nacional y también en el derecho comparado, Alemania, España, distintos países de Europa, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Corte Suprema de Estados Unidos, en la regulación de, por un lado, la potestad del Estado y, por otro lado, la libertad de la persona. Ayer, paseando por Varsovia, pasé por la Corte Suprema y vi muchas frases del digesto y de las constituciones de Justiniano, del Corpus Juris Civilis, y hay una frase que dice libertas inestimabilis es, o sea, la libertad es algo inestimable, lo decían los romanos hace 2500 años, y un poco es a lo que nos seguimos dedicando 2500 años después. La lucha por el derecho sigue, dice von Jhering, y estamos hoy por hoy, igual que hace 2000 años, luchando por la libertad de la persona, intentando ordenar al poder para que guíe hacia el bien común, y que en esa guía hacia el bien común el poder no se robe la libertad que está sustentada en la dignidad de la persona. Dentro de este contexto, el derecho moderno está planteando muchos desafíos, porque están creciendo y creciendo obligaciones que los estados asumen y que por otro lado los estados reflejan hacia la sociedad civil, y obligaciones que cargan sobre la sociedad civil, sobre los individuos y sobre las instituciones, fundaciones, asociaciones civiles, congregaciones religiosas, etcétera, que tiene que ver con materia educativa, materia sanitaria, son las más serias, pero hay de distinto tipo, incluso sobre las propias familias, donde surgen un montón de controversias, porque cuestiones que antes eran delito, o hoy son delito, mañana va a ser delito no realizarlas. Por ejemplo, en Colombia, en el año 2021, el Ministerio de Salud de Colombia sacó una resolución diciendo que todos los hospitales del país, no solo los públicos, sino también los privados, incluso los privados con afiliación o base religiosa, tenían que realizar eutanasia a los pacientes en determinadas condiciones de enfermedad, no se podían negar. En Argentina, mi país, en este momento hay 3 proyectos de ley en el Congreso de la Nación, uno en el Senado, 2 en la Cámara de Diputados, que dicen que un paciente con determinadas características puede pedir a su médico, a cualquier médico, que lo mate, que lo ejecute, que le haga un suicidio asistido, o sea, pero en realidad el que realiza la acción de matar es el médico, y si no lo hace el médico, tiene hasta 2 años de prisión, hasta 4 años de inhabilitación como médico, le quitan el diploma, no puede ejercer en ningún área, ni clínica, ni diabetología, ni emergentología, ni nada. Bien, y después dice que los hospitales no pueden negarse a realizar eutanasia, sino que si un médico no puede, tienen que pasar al siguiente médico, y solo pueden transferir el paciente a otra institución si todos los médicos son objetores, pero tiene que hacerse cargo del traslado, lo cual también es cooperación con algo que consideran que está mal. Esto es el proyecto para la ley de eutanasia, pero ya está con el aborto en Illinois, en Estados Unidos, en Irlanda y en Argentina. En Argentina, un médico que no hace un aborto a demanda, un aborto sin ningún tipo de causa, a una mujer, en el plazo de 10 días, comete primero el delito de dilación de aborto, o sea, de demorar un aborto, un delito nuevo que no existe en el derecho comparado, o el delito de denegación de aborto. Y los directivos de las instituciones públicas y privadas, incluso religiosas, también cometen ese delito. También 1 o 2 años de prisión y después inhabilitación para ser directivo de hospitales, para ser médico, etc. Entonces, esto plantea problemas. Después también hay toda otra área que es la parte educativa, donde los padres tienen derecho a elegir la educación moral y religiosa de sus hijos. Está en un pacto de la ONU firmado por la gran mayoría de los países del mundo, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los padres tienen el derecho a hacerlo, también esto está
a nivel interamericano, en el artículo 12 de la Convención Americana, también está en varios artículos de la Convención sobre Derechos del Niño de la ONU del año 89, donde dice que los niños tienen derecho a que sus padres decidan su educación, pero sin embargo, el Estado, en algunos de los temas más sensibles, que es lo que tiene que ver con el origen de la vida, con el fin de la vida y con el transcurso de la persona y su definición familiar y personal, en esos temas que son altamente sensibles, el Estado dice: yo soy el que decido. Yo soy el que decido, y si el padre se opone, podría incluso llegar a perder la responsabilidad parental, o como antes se llamaba, la patria potestad. Esto es una vuelta de 2400 años a lo peor de la República de Platón. Digo lo peor porque la República de Platón es un libro extraordinario, pero en una parte dice que el mejor modo de educar a los hijos es sacárselo a las familias y que el Estado se encargue de hacer como campamentos de niños militarizados donde los educan. Entonces, la primera responsabilidad en la educación de los niños es de la familia, es de papá y mamá, no es del Estado. Y además, y lo dice expresamente la Convención de Derechos del Niño, que la primera responsabilidad es de los padres. Entonces, los Estados tienen que honrar esas obligaciones internacionales que han firmado en el año 66 en el Pacto Internacional, en el año 89 en la Convención de Derechos del Niño, tienen que honrarlo, y hoy por hoy hay discusiones en tema de educación sexual, cuando a veces los padres consideran que hay conceptos o valores que van en contra de los que quieren enseñar en su familia. Bien, ante esto se plantea cuál es la fuerza de la potestad del Estado, hasta dónde esto va en favor del bien común o no, y hasta dónde puede haber un bien común que destruya la libertad y la personalidad de los individuos que componen la sociedad. Hay un autor inglés, John Finnis, que dice que el reconocimiento, la protección, tutela, promoción de los derechos humanos es el principal contenido del bien común. O sea, en una visión muy tradicional a veces se dice, bueno, el bien común y los derechos individuales están en contra, hay que ver cuál prevalece. De una visión más liberal prevalecen los derechos individuales, de una visión más comunitarista prevalece el bien común. Yo personalmente le he dedicado años a intentar generar una teoría de la armonización de bienes y derechos. Pero bueno, John Finnis dice, dentro del bien común, si el bien común es el conjunto de condiciones para que la persona, la familia y los grupos se puedan desarrollar, el primer contenido de esas condiciones para poderse desarrollar es el ejercicio de la libertad. En el año 56 un autor, Johannes Messner, un libro Das Naturrecht, dice: tanta libertad cuanto sea posible, tanta regulación cuanto sea necesaria. Hoy por hoy el Estado moderno está cayendo en una hiperregulación donde a veces funciona al revés. Funciona tanta regulación cuanto sea posible, tanta libertad mínima cuanto sea necesaria. Y en el principio era la libertad, en el principio no era la regulación. La regulación viene después para encaminar la libertad, para respetar la libertad de los demás y para ir al bien común. En estos temas, donde se da el choque entre la conciencia de la persona y la potestad del Estado imponiendo determinados valores o principios, estamos volviendo al preconstitucionalismo 400, 500 años atrás, donde el Estado imponía una religión, imponía unos valores, imponía unas creencias, la persona no podía tener un pensamiento propio, se han vuelto a generar delitos de opinión y con amenaza de cárcel a los médicos, etc. Entonces, en esta charla lo que les quiero proponer es ver un poco el tema de la objeción de conciencia de la persona y centrarnos después en la objeción de conciencia de las personas congregadas, asociadas, coligadas en una persona jurídica, persona moral, que puede ser una sociedad, desde una sociedad comercial hasta una fundación, una asociación civil, una congregación, un club, etc. O sea, los seres humanos funcionamos de manera asociada, ejercemos nuestra libertad de manera asociada, ejercemos nuestros derechos constitucionales de manera asociada, y lo lógico es que cuando estamos asociados sigamos teniendo los derechos constitucionales y los derechos humanos que tenemos cuando estamos solos. Entonces, vamos a ver la objeción de conciencia de las personas y la objeción de conciencia de las personas cuando están agregadas. ¿Qué es la objeción de conciencia? Es un testimonio pacífico, no es la desobediencia civil, que es más combativa, no es de luego el derecho a resistencia a la opresión, que es otra cosa muchísimo más fuerte, sino que es
un testimonio pacífico de una persona o de una institución que rechazan cumplir con una obligación jurídica que consideran contraria a sus principios, sus valores personales más íntimos, más profundos, o a los principios fundacionales de la institución, por razones entonces de conciencia, por ir en contra de la autopercepción valorativa que la persona tiene de sí misma, y porque entienden que esa imposición que el Estado le está haciendo es ilegítima al ir contra el ejercicio de la libertad religiosa, libertad de pensamiento, libertad de conciencia y otras libertades que ahora después vamos a repasar rápidamente. Entonces, directamente la objeción de conciencia no busca que cambie la norma, obviamente la norma no le gusta, pero no es una acción dirigida directamente al cambio de la norma, sino que es una acción dirigida a digamos, a pedir que uno no cumplir con la norma y no tener consecuencias jurídicas y valiosas, no tener sanciones, no tener algún tipo de minusvaloración jurídica que puede ser perder derechos o tener que cargar con sanciones. Este es el núcleo de la objeción de conciencia. Habitualmente la objeción de conciencia se opone a una obligación de hacer este aborto, hacer esta eutanasia, ir a clase a tener tal tema, o ser profesor y tener que dar tal cuestión. En algunos casos, la objeción de conciencia también se opone a obligaciones de no hacer. Por ejemplo, famoso caso de Jeffrey Wigand, whistleblower, o sea, en inglés es el que toca el silbato, o sea, el que avisa que algo va a pasar, el famoso ingeniero químico que era jefe de una de las 7 tabacaleras más grandes del mundo y que reveló que el tabaco estaba tocado con cumarina, una sustancia que generaba más adicción para que hubiera más consumo de tabaco. Bien, esta fue la primera vez que hubo una prueba clara de que el tabaco hacía daño, que estaba manipulado, llevó a que las tabacaleras pagaron 200.000 millones de dólares al gobierno federal y a los distintos estados de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque una persona, por imperativo de conciencia, dijo: yo tengo una obligación contractual de confidencialidad, pero no tengo que cumplirla porque tengo una defensa de interés público por la salud, por la vida de los ciudadanos, yo tengo que contar lo que pasa y mi conciencia me impele a que yo no pueda cumplir con ese contrato. Son casos un poco más raros donde la persona no se abstiene de hacer, que es el caso normal de la objeción, no ir al servicio militar, no jurar a un símbolo, no reverenciar la bandera porque considera que puede ir en contra de Dios, o no hacer un juramento, no portar armas, etc. Pero en algunos casos es: yo quiero hacer algo porque estoy compelido por conciencia a que tengo que actuar. Bien, la siguiente pregunta es si la obligación que no quiere cumplir el objetor tiene que ser irrazonable o injusta. Y la respuesta es: no es necesario que la obligación sea irrazonable o injusta. Lo único necesario es que la conciencia de la persona le diga que no. ¿Por qué? Porque en ética la norma próxima de moralidad, la norma próxima de lo que está bien y está mal, es la propia conciencia de la persona. Esa conciencia puede estar acertada o puede estar equivocada. Pero a efectos de esa persona, si esa persona actúa en contra de lo que la conciencia le dicta, esa persona se está equivocando. Tiene que seguir los dictados de su conciencia. Entonces, no importa lo que nos parezca a los demás sobre la justicia de la norma. Quiere decir, en general un objetor es un cierto disidente, es una persona que de alguna manera, o una institución que no está de acuerdo con algo que la mayoría, normalmente con votos suficientes en el Congreso, o a la hora de dictar un contrato, a la hora de dar una orden, etc., le impone. Entonces, por ejemplo, si yo soy director de un hospital y tengo un médico o una enfermera que no quieren trabajar en hemodinamia porque les parece, porque tienen relación con los testigos de Jehová y les parece que la sangre contiene el alma de las personas y no se pueden mezclar las almas transfundiendo sangre, pues yo tengo que buscar acomodar a esa médica, a ese enfermero en otra posición, armonizar su interés de conciencia con el interés del hospital. Pero a mí me puede parecer que transfundir sangre es una cosa muy normal y que no es para nada ilícito, pero eso es lo que me parece a mí y lo que nos parece al resto del hospital. Pero lo que importa acá es lo que le parece a esa persona. Entonces, esto es importante porque a veces se entiende
que la objeción de conciencia es solo a la ley injusta o a la ley odiosa. La verdad que una ley que obliga a matar a un paciente bajo pena de cárcel para el médico es lo que se considera tradicionalmente una ley odiosa, una ley violenta, una ley que no es derecho sino más bien violencia, según el pensamiento clásico. Pero puede ser una ley que nos parezca bastante más normal, como salvar a una persona transfundiéndole sangre, pero no obliguemos a una persona a hacer lo que no quiere. La siguiente pregunta es, ¿la objeción de conciencia debe ser religiosa o puede ser también ética o filosófica? La respuesta es, la objeción de conciencia no debe ser necesariamente religiosa. Comúnmente hay objeciones de conciencia que invocan la libertad religiosa, pero la libertad de conciencia es la libertad de ordenar la vida de acuerdo al dictado de la propia conciencia, es el derecho a la autonomía moral en términos kantianos. Ergo, es tan valioso un imperativo religioso como un imperativo ético de no matar, no dañar, neminen nocere, que dice el derecho romano, o sea, no dañar a otro, no generar el daño. Entonces, lo que pasa es que a veces en las normas jurídicas positivas infraconstitucionales, cuando la objeción de conciencia está puesta en concreto, expresamente en una norma, se suele hacer referencia a lo religioso, pero esto en realidad es una contracción o una reducción del ámbito de libertad de conciencia, que es mucho más amplio que la mera objeción de conciencia religiosa. Obviamente, la objeción de conciencia religiosa tiene una fuerza extraordinaria. ¿Por qué? Porque se basa en libertad religiosa, que tiene una fuerza extraordinaria. ¿Por qué? Porque es una de las primeras libertades. Una de las primeras libertades que viene desde el año 313, es una de las libertades que ha basado el mundo moderno, ha basado Occidente. La superación de las guerras por razones ideológicas y de religión significa el advenimiento de las libertades y del constitucionalismo. Hay imperios que han cambiado por temas religiosos, hay gobiernos, hay sistemas que han cambiado, porque es una de las libertades, junto con la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad política y el tema de la libertad de impuestos irrazonables, junto con la libertad de debido proceso, son la base, el corazón, el cogollo del constitucionalismo. En los últimos, viene desde el edicto de Milán del 313, pero después la Carta Magna 1215, y de allá para aquí, todo lo que uno quiera, la Declaración de Independencia Americana, el Bill of Rights americano, etc., ¿no? Entonces, la libertad religiosa es muy importante, pero no podemos decir que la objeción de conciencia solo deba ser religiosa, o solo deba ser basada en confesiones religiosas reconocidas de religiones oficiales, digamos, importantes y conocidas. Porque lo que importa es que la persona entienda que eso viola. Entonces, no sirve decir a una persona, pero tú tienes tal religión, pero hay compañeros de tu religión que no piensan en esto como vos. Es irrelevante en el fondo. Lo que importa es que esa persona entienda que tal cosa no lo puede hacer. Esto va desde Desmond Hoth, que fue ese soldado americano, que él entendía que tenía que servir a la patria en la Segunda Guerra Mundial, pero que él no quería llevar armas, aunque algunos de su región, de su denominación protestante, pensaban que no era así, hasta el caso Portillo en Argentina, donde una persona católica decía que no podía portar armas, que no está en el Catecismo de la Iglesia Católica la prohibición, pero la Corte Suprema dijo, bueno, más allá de que en la doctrina católica esa norma no está, lo que importa es lo que el señor Portillo piense, y si él piensa que religiosamente no debe llevar armas, pues entonces que haga el servicio militar sin llevar armas. Bien, ¿qué relación tiene la objeción de conciencia con la democracia? Tiene una relación enorme, porque el constitucionalismo y la democracia se basan en la idea de que no se puede obligar a otro a actuar en contra de lo que piensa si de su actuación no se deriva un daño directo, grave y no evitable por otros medios a terceros. Un daño directo, grave y legítimo, no evitable por otros medios a terceros. Siempre que de la actuación de esa persona se pueda que no surjan daños graves, ilegítimos, directos e irreparables a terceros, sino que haya alternativas para actuar, no hay potestad en el Estado para saltarse el muro de la autonomía moral, en términos kantianos, de la conciencia, en términos de Tomás de Aquino. No hay ninguna autoridad del Estado, porque eso va en contra del bien común,
porque el bien común no se puede construir destruyendo la personalidad de los ciudadanos, y este punto, la conciencia, la autopercepción moral, los valores fundamentales, está en el núcleo de la construcción de la personalidad. Bien, el siguiente punto es, por tanto, no se puede obligar, digamos, está en el principio del constitucionalismo, que es, yo tengo derecho a pensar como quiero, y el derecho subsidiario correlativo es, y a vivir como pienso. Porque si solo me dejan pensar y eso queda en mi cabeza y no tiene traducción al mundo externo, pues eso estamos fuera del derecho, estamos en un mundo prejurídico. La libertad de pensamiento implica que yo puedo pensar como quiero, puedo expresar el modo en que pienso y puedo actuar si no hay daños directos, graves, ilegítimos y no evitables por otros medios a terceros. Bien, sobre esto se ha construido Occidente, sobre la idea de libertad de conciencia, de libertad religiosa, de libertad de pensamiento, de libertad de asociación, de libertad de trabajo, de libertad de contratación, de libre desarrollo de la personalidad, de autonomía moral, y puedo seguir. Son todos derechos fundamentales, derechos humanos, que están basando esta idea de la objeción de conciencia. Sobre esto voy a agregar un punto. A veces la objeción de conciencia se lo ve como un perdón o excepción, como diciendo, lo que estás haciendo está mal, es ilegal, pero el Estado te perdona. ¿Por qué? Porque como tenés una idea religiosa oscura, irracional, incomprensible para la razón pública, como sos suficientemente raro, pues yo te concedo cierto derecho a la rareza y te perdono. En términos técnicos penales, un delito es una acción, o sea, acción donde uno modifica el mundo externo, o comisión, acción por comisión, donde uno modifica el mundo externo sin actuar. Por ejemplo, una persona muere porque no le doy de comer, un bebé muere porque no le doy de mamar, etc. Una acción típica, o sea que está en una norma penal, descripta el tipo, la acción u omisión que está sancionada, antijurídica, ilícita, y contraria al derecho, ilegítima, que no va solo contra la norma típica penal, sino que va contra el derecho considerado 360 como un todo. Acción típica, antijurídica, culpable, o sea que está hecha con dolo o con culpa, o sea, está hecha con una intención de hacer la acción, o está hecha con culpa, que se llama despreocupación, negligencia, inobservancia de los reglamentos, imprudencia, sancionado con una pena. Sancionado con una pena. Acción típica, antijurídica, culpable, sancionado con una pena. Eso es un delito para la teoría del delito de la dogmática, de lo que se llama la res dogmatique. Suele ocurrir que la objeción de conciencia es vista a este nivel, a nivel 5. ¿Por qué? Yo te perdono, yo te exceptúo, es una excepción, es lo que se llama técnicamente en derecho sancionatorio una excusa absolutoria o una causal de no punición, como otros casos, como por ejemplo, si en una familia, entre dos hermanos, uno le toma unos eslotis al otro para salir, bueno, eso es considerado hurto familiar, no hay, cuando son pequeñas cantidades, excusa absolutoria, pues no vamos a entrar en la familia que le sacó un dinerillo, ¿no? O le sacó la camisa y se la llevó y se fue de viaje, etc. No hay hurto familiar en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si el Estado se metiera en eso, complicaría las cosas. Entonces, la objeción de conciencia propiamente no está a este nivel, sino que está a este nivel. La objeción de conciencia es el legítimo ejercicio de un derecho. Esto en derecho penal se llama causa de justificación o causa de legitimación o exclusión de la antijuridicidad. Elimina la ilegitimidad. ¿Por qué? Porque acá estamos en el legítimo ejercicio de libertad religiosa, de conciencia, de libertad de pensamiento, de asociación, de libertad de trabajo, de libre desarrollo de la personalidad, de contratación, de autonomía moral, etc. Entonces, no podemos decir que el objetor es un exceptuado, un perdonado, un distinto, aunque es una persona que está disintiendo con el mainstream, con la idea general que se aprobó en determinada norma jurídica, sino que está ejerciendo legítimamente el ámbito razonable de funcionamiento de sus libertades fundamentales. No genera daño a terceros. John Stuart Mill, en el capítulo 2 de On Liberty, 1859, dice:
No se puede sancionar a nadie si no hay un daño directo y legítimo a terceros. Entonces, busquemos alternativas, no queramos imponer obligaciones que destrozan la personalidad de alguien, que le destrozan su proyecto de vida, cuando eso no es necesario. Y esto es un punto importante. La conciencia de la persona y sus valores fundamentales forman parte de la mismidad, si se pudiera decir así, de la subjetividad profunda. En general, los derechos humanos se puede distinguir el sujeto de derecho, el yo, del objeto del derecho. El objeto en filosofía es lo que está ahí yaciendo, ¿no? Ese objeto que me ayuda a realizarme como persona no es el sujeto. O sea, yo no soy mi circulación, yo no soy mis títulos, yo no soy mi propiedad, yo no soy mi descanso. Pero de alguna manera yo soy mi vida, porque sin mi vida no soy, y de alguna manera yo soy las ideas que abrazo definitivamente, porque no me puedo concebir o autopercibir sin las ideas fundamentales, religiosas y éticas que conforman la Weltanschauung, mi cosmovisión interna. O sea, yo no soy Fernando Toller si no pienso como piensa y como he elegido pensar como Fernando Toller. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno destroza la idea de objeción de conciencia, hay que tener en cuenta que esto no es gratuito. Esto destroza la mismidad de la persona, está destrozando el proyecto de vida de esa persona. Y hay que tener en cuenta que hay personas que hoy, en el siglo XXI, pasados 20 años del siglo XXI, están dispuestas a ir a la cárcel para defender lo que piensan, lo que quieren, sus principios fundamentales. Esto es un tema importante, porque negar la objeción de conciencia es resucitar los delitos de opinión, los delitos de religión, los delitos de pensamiento. Ten mucho cuidado, es muy difícil considerar que esto sea algo necesario en una sociedad democrática, Convenio Europeo de Derechos Humanos. Se puede regular los derechos humanos cuando es necesario en una sociedad democrática para determinados bienes que están en el inciso 2 del artículo 6 al 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Bien, es imposible decir que es necesario en una sociedad democrática destrozar la estructura de autonomía moral de una persona para obtener algunos de estos bienes, si fueran bienes, pero si el Estado lo considera así, como hacer un aborto, hacer la eutanasia o enseñarle algo a un chico. Es imposible, digamos, esto no es una sociedad democrática en el sentido del convenio y en el sentido de la Corte Europea de Derechos Humanos. Se necesita que realmente no haya alternativas posibles de armonización de la libertad de la persona. Bien. Y después tenemos entonces el sujeto. ¿Quién es el sujeto de la objeción de conciencia? El sujeto es la persona individual y es la persona asociada con otras. Esa persona individual puede ser un funcionario público, sí, puede ser un funcionario público. Puede ser un médico de la seguridad social en un hospital público, desde luego que sí. Puede ser un director de un hospital público, sí. Puede ser un funcionario del registro civil, desde luego que sí. Puede ser un funcionario de impuestos, sí puede ser un funcionario de impuestos. En el Museo del Holocausto en Washington había toda una presentación impresionante sobre la legislación nazi en materia judía de los años previos a la guerra, y había una pregunta ética que era: si usted fuera un funcionario público de la administración tributaria alemana del año 35, ¿le hubiera cobrado a los judíos más impuestos dado que la ley decía que tenían que pagar más? Pues ahí está la pregunta. O sea, la objeción de conciencia es lo que sería una salamandra. Salamandra es un animalito que toma muchos colores porque va cambiando de acuerdo a circunstancias. Entonces, la objeción de conciencia no es solo armas, símbolos patrios, jurar, dos cosas más, píldoras anticonceptivas en una farmacia. La objeción de conciencia es siempre que una persona entienda que algo no lo puede hacer porque su conciencia le dice que no se puede hacer el mal, que no se puede dañar a otros. Por eso es bueno tener una visión de, digamos, en una ley general de objeción de conciencia uno puede poner ejemplos, pero siempre son enunciativos y no taxativos, porque las posibilidades de objeción de conciencia son tan variadas como la libertad humana, como la variabilidad de las normas, como la complejidad de la vida social y la riqueza humana que siente que su espíritu libre le dice que algo, sin daño a tercero al Estado, no lo puede realizar. Bien, entonces, no es tampoco exclusivo de los profesionales. Se ha extendido en determinados países
que los médicos y médicas tienen objeción de conciencia. Bien, y los instrumentistas y los que están en el servicio de diagnóstico por imágenes y los enfermeros y enfermeras y el personal que limpia los quirófanos, esa persona que no tiene estudios superiores, que no tiene un diploma, ni fue a la Sorbona, ni tiene un postdoc, no tiene dignidad, no tiene conciencia. Entonces, esto es un tema importante. Todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene dignidad. A mí me gusta repetir una frase que es el primer párrafo del preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre del año 48. La repito, dice, considerando que la justicia, la libertad y la paz de los pueblos, esto fue después de la Guerra Mundial inmediatamente, considerando que la justicia, la libertad y la paz de los pueblos tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Punto y coma, sigue el segundo párrafo. Si no reconocemos la dignidad inherente de todos los miembros de la familia humana, también los que no son profesionales, obviamente, en materia de objeción de conciencia, y de los derechos iguales y inalienables, pues se lesiona la justicia, la libertad y a la larga la paz de los pueblos. Entonces, no hay que ser profesional para tener una objeción de conciencia, hay que tener alguna obligación jurídica que golpea fuertemente los principios fundamentales. ¿Dónde está la objeción de conciencia? La objeción de conciencia está reconocida en tratados internacionales de derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Europea de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, Carta Africana de Derechos de los Pueblos. Está reconocido donde se reconoce la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, la libertad de asociación, la libertad religiosa. No suele estar literal derecho a la objeción de conciencia para el cumplimiento de la norma, pero está preñado. Este derecho, digamos, está impregnando todos estos derechos centrales que están enumerados y explicitados, por ejemplo, en la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 12, que es el derecho a profesar y divulgar las ideas religiosas individualmente o de manera colectiva. Ahí adentro está impregnado en la idea de que, por tanto, si yo tengo el derecho a profesar y a divulgar, solo a que no me obliguen a actuar en contra de lo que profeso y de lo que divulgo de manera individual o de manera colectiva. O sea, la libertad religiosa no es solo la libertad de cultos, no es solo el derecho a ir a la sinagoga, el derecho a ir al servicio religioso, el derecho a ir a la misa, el derecho a ir a la mezquita. No es solamente eso la libertad religiosa, eso es la libertad de culto público. Esa es una parte, pero es una idea muy primaria, muy antigua, muy reductiva, pensar que la libertad religiosa se acaba donde, digamos, no, después hay muchas más cosas, que es el derecho a conformar la vida familiar, la vida profesional, la vida social, la vida intelectual, de acuerdo a la cosmovisión de la religión de cada uno. Eso es la libertad religiosa en sentido conglobante. Eso es la libertad religiosa y, por tanto, el derecho a que no me obliguen a actuar cuando esa actuación destroza en la misma base, destroza los fundamentos de mis creencias morales y religiosas más profundas. Yo no voy a hacer un repaso aquí de preámbulos, artículos, pero realmente si uno mira desde las declaraciones de derechos iniciales, ni hablar de la Carta Magna, pero después de la Declaración de 1776 de Independencia de Estados Unidos, después el Bill of Rights, la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano francesa, etc. Y uno va siguiendo y siguiendo en el constitucionalismo, y después el constitucionalismo europeo del siglo XX, etc. Y sigue hasta hoy, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Derecho del Niño, Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tratados regionales como el europeo, como el americano, como el africano, va a encontrar terreno enormemente fértil para esta idea de un derecho que no es un derecho central. Lo central es expresión, religión, debido proceso, propiedad, principio de legalidad. Esos son los derechos como que no son reducibles a otro derecho más. La objeción de conciencia es un derecho derivado, que es derivado de 6 o 7 derechos centrales, que son los que enumeré. Esto es un derecho recontra fundamentado,
superpotenciado, no es al cuadrado, sino que es un derecho fundamental a la sexta, más o menos, o a la séptima, porque se fundan muchos derechos desde la autonomía moral de la persona, libre desarrollo de personalidad, conciencia, expresión, libertad religiosa, libertad de pensamiento, libertad de asociación, libertad de contrato. Todo eso confluye en un derecho derivado muy potente que le da una causa de justificación para actuar de acuerdo a la conciencia. Esto está receptado en las constituciones, además, derecho a la dignidad, artículo 1 de la Constitución alemana, etcétera, etcétera, artículo 10 de la Constitución española y libre desarrollo de la personalidad. Bien, y acá llegamos a un punto que es, la objeción de conciencia es individual, solo de las personas físicas, de los seres humanos físicos, individuales, o también es de las personas jurídicas, o sea, cuando el ser humano se asocia. La respuesta es, la objeción de conciencia es un derecho individual y es un derecho que también es social, porque cuando el ser humano se asocia, se congrega, se coliga para ejercer derechos fundamentales, mantiene los derechos fundamentales que tenía, no los pierde en la puerta de la asociación, y de alguna manera hay un cierto trasvasamiento metafísico entre los derechos de la persona individual a la entidad que conforma. No los pierde el individuo, sino que los multiplica, se coligan y esa institución mantiene los derechos fundamentales de sus miembros para la realización del objeto del ejercicio de los derechos fundamentales que la asociación realizará, porque el ser humano se potencia, o sea, el ser humano es social. Aristóteles dice además que una de las 10 categorías de la realidad es la de relación. Una persona jurídica no es una ficción, es una relación particular entre personas, y esa relación particular se llama universidad, se llame club, se llame Estado, se llame sociedad comercial, se llame fundación, se llame asociación civil, pues todo esto es una realidad, no son entes inexistentes, son entes existentes. No son una mera ficción como decía Jelinek, famoso autor alemán, sino que son una realidad, y atrás de esa realidad relacional están las personas humanas, y por tanto, si uno impacta a la persona jurídica, como dice ahora la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, por el principio de conexidad en el daño, uno está impactando sobre las personas físicas que se encuentran atrás de esa persona, moral. Entonces, esto no es aséptico, esto no es algo que golpea una radio, que golpea una escuela, que golpea un sanatorio, que golpea una iglesia, no, esto es algo que golpea una iglesia, golpea un sanatorio y golpea a todos los miembros, distintos tipos de miembros, distintos tipos de beneficiarios que están atrás de esa escuela, de ese sanatorio, de ese sindicato, de ese partido político, de esa radio, etcétera, ¿no? Entonces, esto hay que verlo, no es gratuito. El impacto, de alguna manera, como decía el sastrecillo valiente, de un golpe mató 7, cuando uno le pega a una persona jurídica en materia de derechos fundamentales, está haciendo un golpe multiplicado a la enésima, porque hay enorme cantidad de personas humanas que están viendo tronchados sus derechos fundamentales. Y por tanto, la objeción de conciencia, como todos los derechos fundamentales, son derechos que pueden ser ejercidos por las instituciones. Se dice objeción de conciencia, es un sintagma para facilitar lo que sería un tecnicismo un poco más largo decir, que es la negativa al cumplimiento de obligaciones jurídicas en virtud de que conculcan o violan los principios fundamentales de la asociación, han sido en la razón de ser de su asociación, etc. O sea, termina siendo una explicación de 5 renglones. Si uno dice objeción de conciencia institucional, se entiende perfectamente, y de hecho la expresión ha tenido fortuna en inglés, en italiano, en español, etc., y está hasta en normas jurídicas estatales. Bien, entonces, por tanto, una persona jurídica no es un techo, no es unas paredes, no es un documento firmado, no son unas acciones, no son un nombre de fantasía, no son una ficción de Jelinek, sino que son realidades, y realidades muy importantes, porque el ser humano vive permanentemente en asociación, en correlación con otros, y sin eso, o sea, no tenemos vocación de Robinsones y de perfeccionarnos solos, sino de actuar en común con otros y de agruparnos con los demás. Por tanto, hay un derecho constitucional y un derecho humano a asociarse. Hay un derecho constitucional humano, como dice, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos,
a asociarse con finalidades ideológicas, religiosas, culturales o educativas. O sea, no simplemente asociarse con fines útiles económicos, sino también con finalidades religiosas, sociales, culturales, educativas. No solamente las churches, las iglesias o congregaciones religiosas, sino cualquier asociación civil o congregación de tipo de derecho privado civil también tiene derecho a tener un ideario ético o un ideario religioso, y ese ideario tiene fuerza. Ese ideario tiene fuerza jurídica y los estados deben respetarlo, y por tanto no se puede dictar una norma diciendo que un médico puede negarse a hacer una eutanasia, pero que el hospital privado, incluso religioso, no puede negarse a hacer una eutanasia, porque esto no es necesario en una sociedad democrática, en el sentido del Convenio Europeo de Derechos Humanos, doctrina de la Corte Europea de Derechos Humanos. Esto es romper con las bases de la convivencia social, que es, como dice Stuart Mill, dejar a los demás actuar en libertad, salvo que estén generando un daño directo, grave, irreparable, no evitable por otros medios, ilegítimo a terceros. Y esto no es el caso. Bien, en esta primera parte entonces hemos visto toda la objeción de conciencia personal individual, y en la segunda parte vamos a ver cómo una institución debe hacer con su estatuto, con su ideario, etcétera, para plasmar estos derechos que quiere invocar, que quiere defender, y para que esto sea claro y que sea, por tanto, un instrumento jurídico que le sirva para el propósito de poder satisfacer el ejercicio de los derechos fundamentales que lo amparan. Muchas gracias.